¿no? Hasta que es capaz de almacenar información. La complejidad nunca se puede evitar, incluso con átomos haciendo un círculo, ¿no? En esa época muchos de nosotros nos empezamos a interesar por las moléculas de la biología, porque la biología surge en la escala nanométrica. Y ahora ya teníamos por fin las microscopías que nos dejaban ver una a una, no en cristales, no en los cristales de la difracción. Los libros de bioquímica te enseñan así las proteínas, dibujitos que están sacados más o menos de las ideas, esto está cambiando con AlphaFold y llegaré más tarde, de las ideas de la cristalografía. Hacías un cristal, la llevabas al sincrotrón, en España, por ejemplo, el de Sardañola, llevas al sincrotrón y del sincrotrón te da la estructura atómica de la proteína. Pero no sabemos cómo funcionaban. Yo tuve la suerte de estar en Japón a hacer el doctorado cuando muchos japoneses se empezaban a interesar por esto, y los japoneses culturalmente tienen una manera diferente de entender la naturaleza. Conocí, por ejemplo, a Hiroyuki Noji, que fue el que demostró la rotación de la ATP-ASA. La voy a contar un poquito, porque es interesante. ¿Cómo creamos ATP? Todos sabemos que el ATP, espero aquí, es la molécula que llaman de la energía. Necesitamos ATP para hacer todas las cosas que hacemos en el día a día. ¿Y cómo crea la biología el ATP? Una persona normal, así que hagan más o menos deporte, necesita entre 40 o 60 moléculas de ATP al día que se generen en su cuerpo, de ATP a ADP, de ATP a ADP. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se cataliza esa reacción química? Este es un modelo de la ATP-ASA que se hizo cuando se llevaron el premio Nobel Walker, Skou Pedersen y Boyer en Cambridge. Estos eran de Aarhus, de Dinamarca. Yo me fui luego a trabajar con esta gente. Y Hiroyuki Noji fue el que demostró que esto rotaba. Es un motor. Estamos hechos de máquinas. Máquinas muy geométricas y muy parecidas a las máquinas que nosotros fabricamos. Y esto es muy interesante. La ATP-ASA se sienta en la membrana de las mitocondrias y en casi todos los seres vivos y en muchos sitios. Se sienta allí y en la membrana molecular tiene un salto de voltaje de un lado al otro. Y ese salto de voltaje funciona como una batería, provoca que los protones crucen la parte de abajo de la ATP-ASA. Y esto rota. Es un motor molecular. Y la manera de que rota es que tú usas la estructura como la de un molino para que cuando suben los iones, tu estructura mecánica te hace rotar. La rotación se propaga aquí y esta parte se modifica, se mueve. ¿Y esta parte de arriba qué hace? Agarra la molécula de ADP o de ATP, según lo que esté haciendo, agarra, la dobla. Al doblarla, facilita la reacción química. Y esto es la razón, estas ideas, por la que la biología surge en la escala nanométrica del universo. Es la única escala en la que uno puede usar la temperatura del agua alrededor, pequeños cambios de gradiente, para crear movimiento y acoplar el movimiento a las reacciones químicas. Una máquina molecular a la escala nanométrica une física, química, electricidad, mecánica. El universo no sabe de departamentos, el universo usa toda la física para crear la biología. Volveré más tarde a esto, pero lo que yo quería y todos muchos queríamos era poder observar estos movimientos con nuestros microscopios. Yo como física cuando era joven yo quería ver esto, yo quería entender qué significaba ser estadístico como una proteína, usar todo el rato el movimiento y a la vez crear movimientos en una dirección o rotar. Y empecé a usarlo para ver moléculas. En España hay grandes especialistas de esto también. El ADN, esta es por ejemplo, ADN de una bacteria. El ADN no es una molécula lineal, como vemos en los cartones, sino que responde a la fuerza, tiene forma, a veces esta es la doble hélice, a veces se rompe. Y esto me vale de excusa otra vez para volver a Gödel y Cantor. Nos gusta pensar el ADN como una máquina discreta que guarda información discreta en genes. Pero tan importante como la parte digital del DNA es su forma, la parte analógica. La manera que el DNA entiende lo que está pasando en el exterior es su deformación. Es la deformación de su forma la que facilita o no
reacciones químicas. El DNA, como todo lo biológico, es digital y es analógico. Por supuesto, a los humanos nos encanta pensar solo en lo digital, porque pensamos que lo podemos modelar en ordenadores digitales. Pero volveré al final a esto. No entenderemos la biología solo con datos, porque la realidad no solo es digital, no es discreta, es continua y es discreta. Bueno, sigo. Más imágenes bonitas. Estas son de una colaboración que estuve muy contenta de poder facilitar entre Hiroyuki Noji y Hassan Ando en la Universidad de Kanazawa. Esta es la ATP-ASA. Yo quería ver la ATP-ASA rodando, mirándola desde arriba. Estos son los movimientos de la ATP-ASA cuando es capaz de facilitar reacciones químicas. Y aquí abajo, esta molécula que anda es la miosina. La miosina sentada o andando sobre un track, ¿cómo se llama un track? Como un camino de actina. Todos los movimientos celulares, como escuchamos, la contracción de los músculos, todo necesita que esta molécula ande por encima de otro sitio. Y lo logra usando la temperatura del cuerpo y su rotación y su movimiento molecular. Tiene dos pies, los pies se pegan electrostáticamente por electricidad al camino y usando la temperatura y a veces un poquito de ATP en una de las patas, se mueve para adelante. Es también la manera que muchos cargos moleculares se mueven dentro de la célula. La célula está llena, no es un líquido, es un gel muy denso y hay veces que hay que mover las cosas y se hace con kinesina, miosina y otros motores moleculares. Claro, está muy interesante y luego volveré a los físicos. De ahí surge de estas técnicas y otras técnicas como las pinzas ópticas y los físicos moviéndose a la biología a la escala molecular. La física molecular biológica lleva 30 años, 40 años. Y otros se van directamente a las farmacéuticas. Otros nanotecnólogos de esa época, los químicos sobre todo, y dicen, bueno, se van al cáncer, porque todo el mundo se va al cáncer. ¿Quién no quiere curar el cáncer? Uno de los principales problemas del cáncer es que la quimioterapia, bueno, ahora ya estamos cambiando, pero lo estoy contando un poco históricamente. La quimioterapia fundamentalmente es unas drogas que afectan a diferentes mecanismos moleculares de la célula y del crecimiento celular que se activan más o menos en los cánceres. Y entonces lo que quieres es llevarla al cáncer, pero tienes que dar suficiente dosis para que llegue allí, es muy tóxica y no funciona mucho. Funciona en muchos casos y cada vez somos mejores, pero tiene el problema de la resistencia contra la medicina. Volvemos a lo de siempre. El pensamiento humano piensa en una proteína, en un gen, en un proceso molecular. La célula lleva 4.000 millones de años evolucionando, es un computador que en un mes ha empezado a producir otras proteínas que se quitan la droga del medio. La realidad siempre es más compleja que nuestros intentos reduccionistas de hacer cualquier cosa que hagamos. Y claro, hay un problema muy gordo. Entre 2002 y 2014 había, por ejemplo, esto son estadísticas, muy pocas nuevas drogas sobre el cáncer y no prolongan la vida de los pacientes. Entonces los físicos y los nanotecnólogos se van a este campo intentando hacer las nanopartículas contra el cáncer para la quimioterapia. Con relativo éxito, luego volveré a esto, tampoco hay muchas drogas basadas en nanopartículas, porque aunque se acumulan en el tumor, el problema de la resistencia es el mismo. No ha cambiado el paradigma. El paradigma reduccionista de cambiar con el cáncer tiene una limitación importante. Ahora cada vez hay más terapias que usan unos enfoques mucho más complejos, más drogas, controlar el tiempo. Pero ahí seguimos todavía intentando entender una manera. Y hay otro problema, también en el tratamiento de cáncer con nanopartículas usando quimioterapia, que es que el riñón y el hígado evolucionaron con nanopartículas y las quitan de en medio y no llegan a los tumores. Solo 20 medicinas han sido aprobadas para el tratamiento del cáncer. O sea, que relativamente, después de poner la mayor parte del dinero que se ha dedicado a nanotecnología, se ha dedicado a esto. Y el éxito ha sido muy poco. Los biosensores son otra zona, otra área de investigación donde la nanotecnología tiene y hará grandes desarrollos y grandes avances.
También es un problema muy complejo. Yo recuerdo desde los años 90, todos estamos bastante obsesionados con crear biosensores de nanotecnología y no los tenemos. Cuando llegó la pandemia, seguíamos con la PCR, que es una técnica de los años 70. Y esto es un punto muy interesante de discutir, si luego a alguien le interesa se puede hablar, de cómo ideas del laboratorio que funcionan muy bien nunca llegan a la sociedad. Y ahora voy a hablar de otro, y cómo además la falta de conexión entre médicos, ingenieros, físicos y biólogos hace que esos dispositivos nunca sean del todo efectivos. Es un problema de complejidad que estamos empezando a llegar todavía no lo hemos resuelto. Lo que queremos es esto, queremos tener un sensor que lo pongas donde tú quieres, te comunique con el teléfono y tú sepas todo el rato lo que quieres monitorizar. Estas imágenes las he sacado de un artículo normal. Toda la gente trabajando en este campo hace unos artículos muy bonitos, todos tienen el móvil aquí, pero estas aplicaciones nunca surgen. Llevamos 15 años con estas imágenes en los artículos y jamás tenemos estos sensores. Y lo vimos muy bien al llegar la pandemia. Seguíamos con la PCR. Yo trabajo en esto, si a alguien le interesa al final. Antes de la pandemia empecé a trabajar con el grupo de la Universidad de Osaka desarrollando sensores de grafeno para detectar virus. Llegamos un poco tarde, o pronto, y son sistemas mucho más sensibles que la PCR. Y ahora estoy intentando crear un grupo entre empresas farmacéuticas, quizá empresas de grafeno españolas, porque quiero diseñar, antes de empezar el trabajo científico, el camino a la innovación. Porque si no, voy a seguir publicando más artículos y voy a empezar a refinar 40 veces cómo detecto mejor el virus de la influenza, de la gripe, y voy a tener 2 o 3 patentes, y lo puedo poner en mi currículum y me darán algo en mi universidad y crearemos una empresa bastante inútil en Oxford que nunca llegará al mundo real y yo no quiero hacer esto. Yo quiero crear empresas y hablaré al final. El reto está en cómo creamos investigación que lleve sensores, estos o los que sean, al mundo real. Y no es una cosa fácil. Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar muy seriamente. No vale hacer una lista del número de patentes de la universidad donde trabajas o del centro donde está. No vale tampoco decir tenemos estas empresas. Lo que queremos es realmente traer innovación a la sociedad y eso no es un problema de listas de patentes. El problema de la innovación, y luego voy a hablar de ello, es muy complejo y es algo que los científicos tenemos que empezar sobre todo los científicos aplicados, tenemos que empezar a entender y a lo mejor a cambiar la manera que hacemos investigación y valoramos lo que hacemos para poder lograr realmente crear innovación en la sociedad. Quiero hablar un poco de la nanotecnología con proteínas, porque esto va a ser revolucionario. Esto realmente va a cambiar la manera como hacemos muchas cosas, no solo la medicina. Yo creo que al final, a lo mejor la medicina no la cambia tanto. Desde el principio de la nanotecnología lo que todos queremos es tener una manera de fabricar como fabrica la biología. Una proteína. Quieres un uso, fabricas una proteína y eres capaz de usar una célula o lo que sea para crear una proteína con precisión atómica. No hay manera humana de crear esto. Ya, lo único que hacemos los humanos es circulitos. Es la biología la que crea esto. Y hay una gran historia. La historia de cómo se predijeron las primeras estructuras de la proteína. Todos quizás sepan aquí que estamos hechos de proteínas, fundamentalmente, y que las células, en interacción con el ambiente, usan el ADN y la información, mezclando la información que hay en el ADN con las informaciones que llegan desde el exterior por la forma, no solo la química y la genética, creando proteínas que construyen estructuras que son capaces de vivir. Eso es la biología. Y ahí no sabemos cuántas proteínas tenemos y quizá no lo podamos saber, porque todas las proteínas se pueden modificar un poquito. Son el resultado de la computación digital de la biología. Y durante mucho tiempo se usaban sincrotrones y un proceso muy costoso para saber sus estructuras, porque la biología racional de las farmacéuticas quería encontrar drogas que se pegaran a esas proteínas, por ejemplo.
Pero durante mucho tiempo, 40 años, muchos grupos de investigación de físicos y matemáticos intentaron predecir las estructuras de proteínas. El primer éxito no llegó con AlphaFold, llega con la Universidad de Washington, el Instituto de Protein Design. David Baker publica en 2014 o 2015, es capaz de predecir correctamente la primera estructura de una proteína. Lo que luego hizo AlphaFold, que en el 2020, es usar sus algoritmos, que son mucho más potentes para la optimización de la estructura, para hacerlo mucho más rápido y democratizar el proceso. Pero el trabajo lo había hecho la gente durante 40 años y fueron los que lo llevaron. Y además es unos modelos muy interesantes conceptualmente. Los físicos y los matemáticos siempre quieren predecir una estructura y los ingenieros a las brutas por física. O sea, tengo aquí bolitas y quiero ver cómo se ensamblan. Eso es el Molecular Dynamics, las simulaciones de Molecular Dynamics. Pero así nunca lograban doblar en el ordenador estas estructuras, porque el poder de computación que necesitarías varias veces la edad del universo para poder predecirlas. Lo que resolvió el problema fue entender la historia genética evolutiva de estas proteínas. Cuando empezó a haber más datos de la genética, de cómo esas proteínas habían evolucionado en la Tierra, empezaron a ver los sitios que siempre se habían conservado. Encontraron como unas grapas en la simulación y pudieron doblar la proteína correctamente. Pero lo interesante para mí es que para predecir una estructura biológica, volviendo a los sistemas lógicos de Gödel, necesitas la historia evolutiva en la Tierra. La biología no se entiende sin su historia. Y eso es profundo. No se puede entender solo con física. La física tiene que incorporar la historia de la evolución. Y para mí lo más interesante de David Baker es que no se quedó contento con esto. Y al día siguiente, casi inmediatamente, empezaron a diseñar en el ordenador proteínas que no existían en la naturaleza, o sea, hacer nanotecnología. Proteínas muy simétricas para las que luego diseñaron genes sintéticos que pudieron hacer levaduras, las crearan. Estamos en un punto nuevo, y por eso metí la creatividad en el título, de cómo creamos. Ya no creamos con los legos diseñando en un ordenador que solo tiene la física. Diseñamos pensando en la historia evolutiva de la Tierra y en un paso usando como fabricante la célula, que no sabemos lo que hace. Luego volveré a la inteligencia artificial porque hace una cosa parecida. Los algoritmos no sabemos lo que hacen. Estamos empezando a mezclar racionalidad e intuición y no cosas que no puedes comprar, que no puedes controlar en nuestra creatividad. Es la creatividad de los artesanos que hablaba antes, que celebraba Gael Lee. El artesano no diseña con un ordenador, diseña con su historia y con sus manos, con la intuición. Estamos volviendo a un tipo de diseño más humano, y esto es interesante. Pero esto no se queda en el laboratorio. Yo que sigo todas las cuentas de Twitter de toda esta gente, en mitad de la pandemia veo esto. Que el grupo de David Baker, su estudiante, ha diseñado una vacuna usando estas estructuras, y que la tenía ya en ensayos clínicos, metiendo aquí la proteína de la corona, el spike protein, en la superficie. Y esto es de abril de este año. Ya ha pasado los ensayos clínicos en Corea y está ya siendo vacunada la gente con una vacuna de proteínas nanotecnológicas. A mí esto me alucina. En el 2014 esto salió por primera vez, la primera predicción de proteínas, y ya tenemos estructuras de proteínas usadas como vacunas en la población. Y quiero hablar de la inmunoterapia. He hablado todo el rato de que mucha de la ciencia del siglo XIX y del siglo XX es extremadamente reduccionista. Queríamos olvidarnos de lo complejo. Lo íbamos a solucionar todo con ordenadores, con datos y con racionalidad. Y una tras otra fallamos. La nanotecnología más interesante no es la que diseñas, sino la que te hacen las levaduras. Y las
terapias con más futuro para el cáncer no son las que tú diseñas, sino las que usan, otra vez, la historia evolutiva de la vida en la Tierra que llevamos en nuestro sistema inmune. El sistema inmune es un sistema complejísimo que estamos empezando a entender y, gracias a Dios, la pandemia va a dar mucho dinero para investigación en la computación del sistema inmune. El sistema inmune produce un sistema de computación muy diferente al del cerebro. Todas estas células las tienes moviéndose por el cuerpo, por fluidas, y son capaces de comunicarse las unas a las otras para producir una de las computaciones más complejas de la naturaleza. Acordarse de los patógenos, que no es una cosa fácil. Y empiezan, y que la historia de la inmunoterapia para el cáncer empezó en el siglo XIX. Luego, si a alguien le interesa, lo cuento, porque la historia es fascinante, la investigué para mi libro. Pero la idea que ahora ya todos conocemos y que muchos tuvieron en los últimos a través de la nanotecnología, es la idea que usando moléculas, ARN, proteínas o lo que sea, se puede entrenar al sistema inmune para atacar al cáncer o atacar un virus y producir una reacción inmune como nosotros queramos, ¿no? Durante mucho tiempo la gente lo intentó hacer con virus, porque es lo que un virus hace. Pero claro, mucha gente, en el momento que los físicos, y esto sí que es de mi campo, empezaron a poder producir partículas de lípidos a la escala nanométrica de una manera bastante fácil, aunque toda la física de la microfluídica que hay para producir todas estas partículas no es fácil, la gente empezó a pensar que se podrían hacer nanopartículas de ARN para crear una respuesta inmune para el cáncer. Moderna y BioNTech, que voy a hablar de ellas más tarde, se crearon hace más de 10 años por médicos y biólogos y gente con dinero que se dio cuenta hace 10 años que aquí estaba quizá el futuro de muchos tratamientos. Usar el sistema inmune a través de nanopartículas. Cuando llega la pandemia, tanto Moderna como BioNTech tenían preparado su sistema. Lo único que tienen que hacer es meter lípidos por este lado y meter los ARNs por esto. Y aquí es donde está la física difícil, pero ya estaba todo ese sistema diseñado y lo vendía una compañía de Canadá que se llamaba Precision Nanosystems. Te hace la nanopartícula. Y la historia la conocemos todos. No solo son las partículas de ARN, hay otra compañía que hace una nanopartícula, que es una vacuna, que esta es la que yo quiero, pero nadie me la pone, la de Novavax. La de Novavax, que tiene proteínas de la corona, y también tiene, esta es interesante porque usa unos coadyuvantes muy interesantes de unas plantas de Chile para hacer la naturaleza. Pero voy a hablar un poquito de Moderna y BioNTech, porque creo, como he dicho antes, que los retos que tenemos no es tener grandes ideas en el laboratorio, sino crear ideas que realmente cambien y mejoren los tratamientos. La historia de Moderna es fascinante y también la de BioNTech, y en muchos casos me dediqué a la pandemia a estudiarme el modelo de innovación de esta gente. Y en muchas cosas son paralelas. La idea de la vacuna de ARN la tiene Katalin Karikó, una mujer que nunca tuvo plaza porque además era inmigrante, húngara, y como era diferente, pues ella tiró por su camino, como solemos hacer las mujeres extranjeras, tiramos por nuestro camino, y se empeñó en demostrar que el ARN se podría fabricar en una vacuna. En el caso de Moderna, un científico, me parece que fue en Harvard o MIT, se da cuenta de que esto tiene mucho potencial. Ella publica un paper que no lee nadie en un journal pequeño porque nadie se lo publicaba. No sé si lo tengo aquí, no lo tengo aquí. Y estos lo leen y se van y hablan con una cosa que se llama, en Boston, puedo hablar de Flagship Pioneering, es un fondo de capital de riesgo muy inteligente, no simplemente van a hacer dinero. Flagship Pioneering, que tiene un modelo de innovación muy interesante. Cuando creas una empresa, a ti te da igual quién tiene la patente, tienes una buena idea, creas un grupo de científicos y gente que sepa montar empresas y les das dinero para que tengan 10 años, para que creen ese producto. Licencias las patentes que te hace falta y al final de esos 10 años acabas con un cuerpo de propiedad intelectual que te permite dominar ese campo. No vas haciendo tu patente y luego tú con tu patente a ver dónde la colocas.
Desde el día número 1 te has planteado que en 12 años tú estás dominando este campo. Para llegar a esto tienes que convencer a mucha gente, pero si te las convencen te dan el dinero. Y así se creó Moderna. Moderna no tiene ni las patentes del ARN, ni la patente de la nanopartícula, ni la patente de nada. Las licencian. Había buenos médicos multidisciplinares y buenos científicos que sabían el campo. Son problemas complejos, requieren muchas patentes. Y se fueron y le compraron la patente al de la microfluídica, al de Katalin Karikó en la Universidad de Pensilvania, a otra. Y tuvieron 10 años, crearon sus nanopartículas, llega la pandemia, ¡boom!, las tenían preparadas. Lo mismo hizo Özlem Türeci y Ugur Sahin. Ella, una pareja, además ellos tienen la multidisciplinaridad en casa. Y él es muy buen médico de investigación y ella es médico que se dedica a montar empresas. Y yo creo que ella se dio cuenta, los dos se dieron mucha cuenta, porque están obsesionados con curar el cáncer, que la inmunoterapia con ARN tenía grandes posibilidades de mejorar el tratamiento del cáncer. Y todo el dinero de BioNTech se va a meter en eso. Todo el dinero de BioNTech se va a meter en eso. Hablan con Katalin Karikó porque eran más amables que Moderna, se la llevan a la empresa y hacen lo mismo. Licencian su patente, que la tenía la Universidad de Pensilvania, buscan nanopartículas, es el mismo proceso. Y montan su vacuna y cuando llega la pandemia la tenían preparada. Y ahora van a meter todo el dinero en usar el sistema inmuno para atacar el cáncer. Me gusta enseñar también los personajes de estas grandes innovaciones. La diversidad. Son gente que no encaja en su ambiente. Hijos de inmigrantes turcos, inmigrantes, mujeres húngaras en Estados Unidos, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, Sarah Gilbert, madre de trillizos, Katharine Green, que solo se ha sacado la plaza permanente ahora. Gente muy convencida de que su investigación tenía valor, pero que no encajaban en el establishment científico. Empecé hablando de eso. El científico quiere aprender la realidad, pero lo que también quiere es vivir bien, tener estatus social. Cuando no tienes estatus, porque eres inmigrante o eres mujer, lo único que tienes es la realidad. Y esta gente va a la realidad esta mujer se pasó la vida sin plaza, matándose a trabajar para demostrar que el ARN funcionaría, porque es lo único que tenía. No tienes estatus, nadie te reconoce, nadie te publica los papers, nadie te da la plaza. Y en las grandes crisis son esas minorías las que te enseñan el camino, porque no han estado a sacarse la plaza, no les la han dado, no han estado con el H-index, no lo tienen, nadie te cita los papers. Los papers no se citan los mejores, hay muchas investigaciones que han salido hace un par de semanas. Se cita a los famosos, porque citándolos sabes que mejoras tus posibilidades de que esté famoso en el comité te dé el grant. Es por eso que nos hace falta diversidad. No es solo una cuestión social, de justicia con las minorías. Es que si no, no aprendemos, nos separamos de la realidad y vivimos en el mundo de los humanos, del estatus, de nuestra realización del estatus. Y estos son los que nos salvaron la pandemia. Una colección de gente. Ella es la que dio con la mutación de la proteína de la corona que hacía la mejor vacuna. Y tanto Moderna como BioNTech licencian su patente. Es una historia de inmigrantes, de minorías y de mujeres. Y además no son mujeres jóvenes, son mujeres de 50 y más que llevan mucho tiempo. Así que esto se une a la reflexión del principio sobre quién en realidad, a lo mejor no tenían el mejor H-index, no tenían ni plaza académica, pero sabían la realidad de la biología. Y eso es lo que tenemos que encontrar, ¿no? Un poquito más rápido es todo esto, porque quiero llegar a lo último, ya termino con el futuro de la computación. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Termino ya? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Vale? Hay mucha gente pensando en otros tipos de vacunas, vacunas implantables, vamos a tener la gran revolución de las vacunas. Y yo quiero hacer el fin en la reflexión sobre el futuro de la computación y cómo eso también afectará a la medicina.
Como he hablado todo el rato, la biología es digital y analógica, los problemas biológicos son muy completos y es muy probable que no se puedan resolver con los modelos y paradigmas de computación digitales que tenemos ahora, o que usamos ahora. Esto lo he contado un poco. Todos vivimos ahora la revolución del machine learning por artificial neural networks, las redes neuronales artificiales. Son ideas de los años 40, ¿eh? Las primeras redes neuronales artificiales se inventaron en los años 40. Pero el éxito de la computación digital con un algoritmo que todo el mundo entendía, se retrasaron. Pero ¿cuándo empezó el machine learning a ser bueno, a poder interpretar la realidad compleja? Cuando el algoritmo imita la estructura jerárquica de las redes neuronales de nuestro cerebro. El algoritmo, otra vez, deja de ser totalmente racional. Se analogiza, crea una forma dentro del algoritmo que se asemeja a las formas que crea la evolución. Esto es físicamente muy profundo. Yo me dedico a esto, puedo hablar mucho sobre por qué el cerebro se organiza jerárquicamente. Pero estamos en un punto en el que estamos empezando a cambiar cómo entendemos la realidad a través de los datos y la digitalización. La manera que hacemos ahora inteligencia artificial es simulando el problema en un algoritmo que simulamos en un computador digital. Pero las redes neuronales que usamos ahora en computadores digitales cada vez necesitan unos programas más grandes. Y esto necesita cada vez de más nodos en el ordenador. Pero estamos llegando al límite de lo que se puede hacer. Y aquí empieza a haber una convergencia muy interesante. Por una parte tenemos más datos que nunca. Y por otra parte empezamos a tener buenos algoritmos que son capaces de usar estos datos. Pero llegamos al límite. El 3% ahora mismo de toda la electricidad del planeta se gasta en análisis de datos. Una sola transacción de criptomoneda, o sea, mover una criptomoneda de un usuario a otro, cuesta en energía lo mismo que se gasta una casa americana en una semana. La razón de esto es que para simular la realidad compleja en un ordenador digital necesitamos tales algoritmos que empiezan a ser que no es práctico. Y hay otro problema. La manera que hemos solucionado esto es haciendo cada vez los chips más pequeños. Cuantos son más pequeños, podemos meter más operaciones, el algoritmo puede resultar más complejo, pero llegamos al límite. Esa es la razón, por cierto, por la que China amenaza con invadir Taiwán. Hay una historia geopolítica muy interesante. Yo la conté en El País hace unas semanas, si a alguien le interesa, la historia que llega a que sea Taiwán el que tenga los chips más pequeños, pero es que eso también llega al límite, porque el chip de Taiwan Semiconductor Company, la que domina todos los chips de vuestros teléfonos, porque nadie más los sabe fabricar, ha llegado a los 2 nanómetros. Los comerciales que tenemos ahora son de 5, va a empezar a fabricar los de 3, que ya los va a empezar a fabricar en otros sitios, porque claro, si invade China, Taiwán, no solo es que se acabe Taiwán, es que el lío que se monta nos deja sin computación. Pero es que ya no se puede reducir más, porque si reduces más de 2 nanómetros, los átomos se te van por pura oscilación, ¿no? Entonces, por varias razones, estamos llegando a los límites de la computación digital. Y está muy bien, porque tenemos que pensar en nuevos sistemas de computación. Volvemos a las ideas de Turing a principios del siglo XX. La biología no es digital, es analógica. Y muchos de nosotros estamos empezando a crear computaciones bioinspirados para operaciones específicas, usar la computación de la naturaleza, o sea, en lugar, a lo mejor, de tener un ordenador fabricándote todo lo que puede hacer una célula, usa una célula. Que una célula se pueda integrar en tu sistema de computación para hacer el drug testing mucho más rápido, que no sea, hay cosas que no se pueden digitalizar. Hay gente que está empezando ya a hacer los ordenadores neuromórficos, que deben estar en los drones de Ucrania, que están hechos con los transistores normales que se usan en digital. Para computación de algoritmos normales se usa el 1 y el 0. Pero la corriente que se usa se puede usar como una señal analógica.
No hace falta solo usar el 1 o el 0, se puede usar toda la corriente. Eso lo están usando esto también son inventos de los años 50 que se aparcaron y ahora vuelven, porque cuando uno hace un dron que tiene que ir muy rápido, no puede, la computación no es suficientemente rápida o necesita demasiada energía para responder en tiempo real, como hacemos nosotros, a lo que está pasando. Los más avanzados están algunos en Estados Unidos, algunos en Corea, algunos en Japón, pero la Comunidad Europea tiene un proyecto muy gordo que está en IMEC, en Bélgica, y también en Alemania, en Heidelberg, y tienen los ordenadores. Estos se han probado en drones, y estoy casi seguro que están en la guerra de Ucrania. Aquí no llego, esto es muy interesante, y porque no me va a dar tiempo a todo. Nos interesan mucho a los físicos los MOOs. Los MOOs son capaces de hacer grandes computaciones muy rápidamente, de una manera analógica, usando gradientes químicos, y muchos estamos intentando aprender cómo los MOOs usan señales eléctricas y mecánicas para calcular cosas muy difíciles de calcular con ordenadores digital. En este caso, por ejemplo, es un MOO que ha calculado con total precisión el mapa de los trenes de Tokio. Los japoneses están muy avanzados en esto porque les gustan mucho los MOOs. Yo estoy intentando crear un ordenador neuromórfico. Estoy intentando, luego lo contaré si a alguien le interesa, entender la física que hace que las neuronas o cualquier célula sea capaz de crear relojes, o sea, coordinarse para crear oscilaciones eléctricas. Quiero entender la física que hay debajo. Y este ejemplo también es muy interesante, porque no solo las células o la materia viva es capaz de crear computaciones analógicas. Y con esto ya casi termino, pero yo creo que es interesante verlo. Es un experimento de Jim Gimsesky, que también trabajaba en mi campo con Aono en Japón. Y lo que se ve aquí es nanotubos de plata. Como dije, la característica de la materia a la escala nanométrica es que cuando llega la electricidad o algo, se mueve. Y un movimiento es crear información. Tu forma tiene información sobre las informaciones que te llegan. Entonces, lo que hizo con este plato de espaguetis, nanoespaguetis, es pegarlos en muchos sitios, intentando reproducir la conectividad de las neuronas, el nivel de complejidad, no la conectividad, sino la complejidad de las neuronas del cerebro. Y empezó a meterle señales eléctricas que correspondían a los patrones del tráfico de Los Ángeles. Y le hizo aprender. No te hace falta algoritmo AI, mándale patrones. Y al cabo de días, esto cambia su forma, adaptándose a la señal eléctrica que le va llegando, y este plato de espaguetis, nanoespaguetis, empezó a predecir los patrones del tráfico de Los Ángeles. Y hay algo muy profundo, y es que la materia del universo, cuando está fuera del equilibrio, está muy interconectada y está a la escala nanométrica, es capaz de entrelazarse con el ambiente y aprender. La inteligencia, entendida de la manera más simple posible, es una propiedad de la materia en este universo. Y eso es una cosa que a los físicos nos interesa mucho, no solo para el futuro de la computación, sino para entendernos a nosotros mismos. Este es mi ordenador digital, solo analógico con neuronas. Y aquí termino. Si a alguien le interesan estas ideas, como he dicho, muchas de ellas están en mi libro. He empezado a escribir para El País. Voy a empezar a escribir todas estas cosas, espero, a partir de septiembre. Solo he escrito uno. Y publico bastante en España. Y Esther Paniagua me hizo una entrevista muy larga sobre nanomedicina que me gustó bastante, muy interesante, que resumimos mucho todas estas ideas. Y gracias. Termino aquí. Muchas gracias, Sonia. ¿Alguna pregunta? Eso, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas? Yo tengo. No. Si no, rompo yo el hielo. Vale. Has hablado de
física, de química, de biología, de geopolítica, de filosofía, de historia. La complejidad, tal cual. Yo, como voy a mi tema, quería que me dijeras qué papel juegan en esta complejidad de todo lo que has explicado la sociedad o lo que conocemos como agentes no científicos. No, bueno, yo he hablado de los agentes científicos todo el rato, ¿no? Desde la manera que interpretamos la realidad, que es un poco lo que hablaba, por eso hablaba un poco del colonialismo, depende mucho de la situación política en donde estén las personas y el punto de la historia donde estemos. Yo creo que la razón por la que estamos ahora tan preocupados por la complejidad es simplemente el cambio climático. Estamos al borde de un abismo que incluso los que lo niegan saben, por eso lo niegan, porque saben que está llegando, que o nos coordinamos de otra manera o de aquí no salimos. La relación entre la sociedad, la cultura y el ambiente físico donde vivimos es lo que decide el destino de las personas. Los rusos, que ahora no nos gustan, pensaban mucho en esto a principios del siglo XIX, cuando se empezó a racionalizar Europa. Los rusos, que eran muy religiosos y tenían ideas muy interesantes de teología, empezaron a pensar las utopías rusas, las utopías del futuro, las utopías científicas. Y hay grandes filósofos que fueron la mayoría prohibidos durante la Unión Soviética, que tenían ideas muy locas pero muy interesantes sobre el futuro de la humanidad. Y había un grupo de filósofos muy interesantes que ahora son muy influyentes en el Silicon Valley, entre otras cosas, Rosanov, los cosmistas, ¿no? Que tuvieron las primeras ideas para llevar al hombre afuera de la Tierra. En el siglo XIX ya estaban haciendo las ecuaciones de los cohetes que luego usó la NASA en el siglo XXI. Y ellos se dieron cuenta muy profundamente de lo que ellos llamaban la dimensión cósmica de las personas. La tragedia y el poder de las personas es nuestra capacidad de entender la realidad y de modificar la realidad. Y eso nos pone en un punto muy difícil. Por un lado, tenemos que sobrevivir entre nosotros y, por otro lado, no hay manera de escaparse de la realidad del universo, ¿no? Y como física, eso es lo que nos obsesiona a los físicos, la realidad y cómo la entendemos. Y entender la realidad siempre es social, siempre es histórico. La realidad siempre es mucho más compleja, como demuestra la mecánica cuántica. Tiene muchos aspectos, pero solo vemos los trozos que la sociedad nos deja ver. Yo creo que en estas vamos a tener una época muy convulsa donde se van a romper muchas estructuras sociales, va a haber grandes ideas y muy locas. Vamos a tener que cambiar nuestro modelo de realidad. Estuve la semana pasada con los mejores neurocientíficos del Reino Unido y todos decían lo mismo: el cerebro es una máquina de predecir el futuro y cuando predecimos el futuro creamos realidades. Esa predicción es cultural y esa realidad, cuando no está en armonía con la naturaleza, y esto lo estamos aprendiendo muy bien, lleva a las respuestas complejas del universo que nos ponen en nuestro sitio otra vez. Hay fuerzas que no podemos dominar. Lo que enseñaba de los átomos. La realidad es compleja y tenemos que entender ese equilibrio filosófico profundo que se nos ha olvidado desde el siglo XIX. No pensamos en filosofía, no pensamos, la realidad nos está volviendo a intentar entender el papel de la persona en el universo. Y por eso, en España, los estudiantes estudian filosofía, porque la ciencia, la digitalización no nos da la respuesta que queremos. La realidad es más interesante, es más profunda, somos más profundos que cómo vivimos, ¿no? Y eso es todo es social, pero todo tiene que ir en armonía con la realidad del universo y eso es muy difícil, es el destino de las personas, ¿no? El destino complejo del ser humano en el universo. ¿Sí? Muchas gracias. La verdad es que ha sido apabullante. Ha habido varios momentos que me he perdido. Porque bueno, es que hay que marear la complejidad, hay que marear un poco al público. Sí. Estás hablando de una realidad
y me ha venido a la cabeza que nosotros vivimos una realidad tridimensional. Algunos. Más o menos. No, te digo, una realidad tridimensional, pero por ejemplo, lees con algo, tiempo, por lo menos. Lees algo de la teoría de cuerdas, o de la teoría de cuerdas, y te habla de más dimensiones que nosotros ahora mismo no conocemos. Entonces, esa realidad que nosotros no entendemos. No entendemos. O sea, yo hay cosas que se me solapan y digo, bueno, si nosotros estructuralmente siempre hemos pensado en 3 realidades y luego la teoría de cuerdas te dice que es una teoría, evidentemente, pero que te habla de 4, 5, 6 dimensiones, en nuestro cerebro no está preparado. No. Por lo menos el mío. Y luego, una de las cosas que he visto, has hablado de las vacunas, ¿no? Las de ARN. Has sacado también la de AstraZeneca, que es, de virus atenuados, o es más próxima a una vacuna. Le has llamado vacunas a la ARN y ha habido bastante discusión o bastante debate sobre si eso realmente es una vacuna o no. O es una vacuna o no. También Moderna, luego no sabemos datos reales, por ejemplo, de los efectos secundarios que ha tenido. Corazón, sí. Sí, miocarditis principalmente, ha habido muchos ictus también, ha habido un incremento muy importante. De hecho, los últimos gráficos están demostrando que hay un aumento de muertes. Yo llevo las de AstraZeneca, por cierto. Yo tengo AstraZeneca y si no, por eso me la puse. Entonces, claro, hay una serie de cosas que ahora mismo se nos escapan. Es un gran experimento. No sé si es cierto, y te lo pregunto, porque una de las cosas que no se sabe si es un fake, porque muchas veces las noticias están falseadas, que decían que los laboratorios que habían vendido estas vacunas, que tenían un compromiso de no dar resultados reales en un mogollón de tiempo. 75 años habían hablado, creo que recordar. Y no sé si eso me lo puedes confirmar. Eso es precisamente el punto complejo de todo lo que hacemos. Claro, pero has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que es un avance. Si es un avance, a mí me has convencido. O sea, me has convencido. También es cierto que cualquier avance tiene unos efectos secundarios que todavía no sabemos si ponderar, si han sido buenos o han sido malos. Pero la respuesta, la pregunta mía es, ¿realmente crees que con esto vamos a avanzar, sobre todo en medicina, en la cura del cáncer y todo esto? Yo, a ver, te cuento lo que yo pienso. Con la pandemia yo creo que vamos a aprender todos más que nunca sobre investigación médica, porque es todo condensado y con mucha información. Te puedes ir a internet y te lo buscas todo. Y hay mucha investigación sobre la miocarditis, la no miocarditis. Lo pones todo junto y es una... Ahora mismo sabemos que el COVID de larga duración tiene unas secuelas terribles y estamos todos sin máscara por todas partes. O sea, toda esta interacción entre lo social, la realidad, lo no realidad, las vacunas... Sin pandemia no hubiera habido vacunas de ARN, les hubiera costado muchísimo hacer los ensayos clínicos para llevarlos a tratamientos del cáncer. Pero también, o sea, todo tiene efectos secundarios y todos, yo misma, decidimos, los médicos que sabemos más de esto, tomar el riesgo de ponernos la vacuna, porque empezamos a ver las estadísticas, no se moría más gente que con otras vacunas y dijimos, tiramos, porque la situación era crítica. Y está claro que mejoraron mucho, se ha muerto menos gente. En proporción, ahora empieza a subir mucho las muertes y hemos tenido muchísimas muertes, vamos a tener más muertes. Yo por eso he dicho que quería la de Novavax, yo no quiero la de ARN. Yo creo que y hay mucha política por cómo se montaron estas empresas, las dos empresas tienen ARNs un poco diferentes que la otra, hay muchas escuelas, el ARN, nadie en ciencia muy compleja, la realidad, o sea, hay muchos papers, pero son todas estadísticas, en cada paciente tiene una reacción, es como todas las medicinas, es muy difícil saber. Yo creo que no sabemos lo suficiente del sistema inmune, eso lo he dicho. Yo creo que lo más importante de todo esto es que por fin vamos a investigar más sobre el sistema inmune y que potencialmente, los virus lo hacen, se puede hacer, que por eso hay mucha gente que intenta hacer inmunoterapia con virus. ¿Serán las partículas de ARN? Lo del ARN es que se puede diseñar, volviendo a cómo nos gusta fabricar. Es mucho más fácil meter los lípidos por un tubo, el ARN por otro y sacarlo por este lado, que tener a los virus ahí que los tienes que cultivar con las células y eso es muy complicado. Y ese fue el problema de AstraZeneca. Aunque sigo pensando que la vacuna de AstraZeneca es buena. Pero ahí empezó la geopolítica, el Brexit, AstraZeneca era de Oxford. O sea, todo esto se mezcla en un lío que las personas
le cuesta mucho confiar en la ciencia. Y ahí por eso hablaba ella. Esto tiene que ser debates públicos. Pero son problemas muy complicados. Yo no sé, empieza a haber, hay varios ensayos clínicos, bastantes, de Moderna, BioNTech y también de la vacuna de AstraZeneca de tratamientos de cáncer de inmunoterapia que parece que funcionan bastante bien. Bueno, si tengo un cáncer de, yo qué sé, de páncreas y me lo quita 3 años y me da 3 años de vida y la quimioterapia no me lo hacía, pues bien. Todo los médicos sabéis más, todo es relativo, es el entorno social, la religión del paciente. Yo creo que es un avance, pero que no es definitivo, como no está claro. Yo no lo veo claro tampoco. Sí. Y hay mucha política y hay muchos intereses, como en todo lo que hacemos. Pero hay que ser transparentes, es la única manera. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Queréis que continuemos la charla? Sí, fuera. Y fuera en la Torre A. Nos vemos en la Torre A. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene.